estará también Juan José Marín, que es militante del Movimiento Cultural Cristiano, y nos presentará también la campaña contra el jardín infantil que viene realizando el Movimiento Cultural Cristiano a lo largo de todos estos años. Buenas tardes. Bien, yo voy a presentar la historia del trabajo que el Movimiento Cultural Cristiano viene realizando dentro de la campaña por la justicia en las relaciones norte-sur en relación a la esclavitud infantil. Sin embargo, cuando he preparado esta presentación, pensaba que para entender bien por qué el movimiento se embarca a partir del asesinato de Iván Masí en la campaña denunciando la esclavitud infantil, creo que es importante que conozcamos el contexto en el que surge el movimiento cultural cristiano, cuál es nuestro trabajo a lo largo de los años, para que finalmente, al final de la exposición, se entienda por qué nos hemos embarcado justamente en esa labor. El movimiento cultural cristiano no nace por casualidad, sino que es fruto de una historia, de un proceso que surge con la historia del movimiento obrero en el siglo XIX y continúa a lo largo del siglo XX. Ellos lanzaron su libro Asociación de Muerte, y entonces ese espíritu de vivir o de tratar de solucionar los problemas de la asociación, el movimiento cultural cristiano lo recoge en su fundación. Igualmente en España, a partir de los años 40, con el lanzamiento del apostolado obrero, fundamentalmente con figuras como Guillermo Rovirosa o Tomás Malagón, aparte de otros militantes conversos, donde se preocupan de vivir una espiritualidad de encarnación, es decir, de encarnarse en los más pobres de la tierra. Y además, con el lanzamiento de iniciativas como fue la editorial CIS, igualmente en los años 60, donde se pretende difundir una cultura solidaria en la población. Si bien es cierto que no vamos a conocer o que no nos van a sonar algunas de las personas que veremos ahora a continuación, es verdad que el movimiento, es decir, que todas las diferentes iniciativas de las que ha habido el movimiento se planteaban como necesidad la formación de militantes cristianos. Y ya en los años 70, en los años 80 fundamentalmente, se plantean la necesidad de que exista un movimiento con un carácter religioso cultural que se plantee la promoción de militantes pobres, es decir, pone el énfasis en la liberación de los más empobrecidos, de los últimos de la tierra. Y veremos después por qué ese planteamiento. Decía que es verdad que es posible que no conozcamos a algunos de los militantes que han pertenecido a las diferentes asociaciones de las cuales el movimiento cultural cristiano es heredero. Pero entendemos que es muy importante conocer sus vidas, conocer los testimonios, igual que durante esta jornada se ha hablado de Iván Masí. Nosotros entendemos que este movimiento existen personas que nos han precedido y que por su valor moral, por la importancia que han tenido con su trabajo, su dedicación, su militancia, es importante difundir su vida. Entonces, bueno, me voy a parar evidentemente en este aspecto, pero simplemente quería recordar que es verdad que desde el trabajo silencioso, desde el trabajo callado, al servicio, por supuesto sin ninguna remuneración, incluso desde posiciones de poca importancia desde el nivel representativo, ha habido muchos militantes que han estado trabajando por la promoción, por la liberación de los más desfavorecidos. Como característica fundamental, transversal a todos estos militantes de los que estoy hablando, hay un hecho que nos atraviesa a todos, que es el amor a la Iglesia. Es decir, entendemos, son movimientos de laicos de la Iglesia Católica, y ese amor indiscutible y radical a la Iglesia es algo que a todos nos atraviesa. Decía, el movimiento cultural cristiano surge en los años 80, decíamos antes que había habido otra serie de realidades de las cuales el movimiento había bebido, pero ya en los años 70 y 80, cuando en España comienza a hacerse presente el neocapitalismo, cuando en España comiencen a hacerse los acuerdos para ingresar en la Comunidad Económica Europea, después de superar diferentes crisis, en concreto la crisis promarxista de los años 70 o la crisis profranquista que hubo en los años 60, y debido a la ausencia de una promoción de militantes que diese lugar a un laicado adulto, se plantea, como digo, en los años 80 el surgimiento de un movimiento
siguiese como línea las que describo a continuación, ¿no? La conversión permanente a Jesús, a Jesucristo, el amor incondicional a la Iglesia, una espiritualidad de encarnación que se traduce en el servicio a los últimos de la tierra. Es decir, se abandona una espiritualidad, nosotros decimos del régimen establecido, la espiritualidad que no se encarna en los más pobres, y el movimiento se plantea esa encarnación en los más pobres de la tierra. Desde este momento se plantea, como digo, o se sigue la historia de formación, de promoción de militantes cristianos, que son personas que asumen una estrategia que me recordaba mucho cuando veíamos hoy una aportación esta mañana de Juan José en referencia al movimiento que nos describía, ¿no? El militante cristiano va a ser toda aquella persona que se va a encargar de conocer, de ver, de analizar la realidad en la que se encuentra inmerso, de asimilar una estrategia, de interiorizar, de analizar esa realidad, de juzgarla, de seguir una estrategia para transformarla y de implicarse en una acción a transformar, en transformar esa realidad que está generando presión, que está generando cada vez más empobrecido en la tierra. Desde entonces, el movimiento rural cristiano ha impartido miles de cursos, ha realizado jornadas, centros culturales, exposiciones, presentaciones en colegios, actos públicos, con el último objetivo de generar un laicado adulto que se encarne en los más pobres de la tierra. ¿Y eso por qué ha sido así? Fundamentalmente, y esto es importante, en nuestro análisis, donde estamos viendo el por qué la situación en la que estamos viviendo y por qué es necesario que nos encarnemos en los más pobres, hemos descubierto, hemos visto, no hemos descubierto, reconocemos que ha ido surgiendo, que ha ido difundiéndose a nivel planetario un nuevo imperialismo que está basado fundamentalmente en dos aspectos, que ya describía Juan Pablo II en su estudio de Res Socialis, que son el afán de lucro y el afán de poder. Este nuevo imperialismo ha ido acrecentando la diferencia cada vez mayor entre un norte cada vez más enriquecido y más minoritario y un sur cada vez más empobrecido y más mayoritario. Fundamentalmente, Juan Pablo II dice que se ha producido una concentración de poder, una concentración de la riqueza y que eso ha sucedido con un ámbito planetario, es decir, que afecta a la mayor parte de la humanidad. Y como he dicho, quería poner un informe publicado en octubre del año pasado, donde se refleja que incluso en época de crisis financiera, aquí en España la hemos conocido muy bien, se ha reconocido a nivel global, la ganancia, la riqueza mundial desde el año 2000 ha alcanzado un máximo histórico. Es decir, que incluso en épocas de vacas flacas, los ricos han seguido mejorando su ritmo de vida, su riqueza. Actualmente, el 10% de la población posee el 86% de la riqueza en el mundo. Hace unos años hablamos de que era el 20% de la población mundial la que poseía el 80%. Y actualmente, solamente un 1% de la riqueza total se encuentra en manos de casi el 50% de la población. Es decir, la diferencia entre un norte rico, enriquecido, opulento, no ha hecho más que aumentar y generar diferencias con el sur. Como consecuencia, se ha traído ataques a la dignidad humana. Ataques que se van a traducir no solamente en el ámbito laboral que estamos abordando durante esta jornada, durante este congreso, sino que estos ataques a la dignidad humana tienen una dimensión global y que afectan a muchos aspectos. Es verdad que podemos focalizarnos en un aspecto, pero desde el movimiento cultural cristiano entendemos que como este ataque es global, afecta a la totalidad de la persona, tiene carácter planetario, tenemos que identificar perfectamente los diferentes elementos que están creando esos ataques. Así vemos que la mayor parte de la humanidad pase hambre diariamente. Más de 100.000 personas mueren a causa del hambre diariamente. El ataque a la dignidad de la persona humana, a través del aborto, por ejemplo, es un drama que está provocando que anualmente entre 60 y 100 millones de personas, de seres humanos, sean eliminados por esta causa. En España, por poner un hecho concreto, en el año 2012, más de 112.000 abortos se produjeron ese año.
millones de niños en el mundo fallecen por causas que son fácilmente evitables. Enfermedades que en el norte no provocan nada, en el sur están provocando muertes de hermanos nuestros, de niños menores de 5 años. El acceso al agua, de que ya se ha comentado también algo durante el Congreso. Una gran parte de la humanidad carece de acceso al agua. Y el acceso al agua a la que se accede en condiciones de contaminación por pesticidas, por metales, por otros contaminantes, está provocando igualmente que diariamente miles de personas fallezcan por el consumo de este agua en estas condiciones. El drama de la inmigración, que está generando unas periferias alrededor del norte enriquecido, que están generando igualmente muerte. Los últimos estudios, hablamos de 20.000 muertos, hace unas pocas semanas apareció un estudio donde decía que ya a las puertas de Europa eran más de 23.000 personas, hermanos nuestros, los que habían fallecido por no permitirse la entrada a la Europa opulenta y rica. O el drama del paro, que afecta a más de 1.500 millones de personas, o que, como recordábamos esta mañana, más del 60% de la humanidad está trabajando en muchos casos sin contratos laborales. Pero al tiempo que existe el drama con los adultos, más de 400 millones de niños esclavos viven en estas condiciones. Y se comentaba, nos damos estas cifras. UNICEF, en una de sus publicaciones, dijo hace unos años que había más de 400 millones de niños esclavos. Pero yo pienso que por su misma vergüenza, en otras publicaciones ha comenzado a bajar esas cifras sin aportar datos que demuestren ese descenso. Hablamos de más de 400 millones de esclavos. Esclavos, hemos hablado del trabajo doméstico, del tráfico de órganos, de los niños que viven en la calle, de los niños soldados que están luchando en la multitud de guerras que existen actualmente en el planeta, o la trata de personas a causa de la prostitución infantil. Europa es el continente que más turistas sexuales está generando a nivel mundial. Se estima actualmente que es un negocio bollante el que existe. Y tenía por aquí el dato que decía que alrededor de 20 millones de viajes turísticos anualmente estaban destinados a turismo sexual. Y de ellos, un 5% eran viajes generados por pedófilos, es decir, para utilizar a niños en sus contactos sexuales. Pues bien, ante esta realidad, donde ya Juan Pablo II en el año 84, en un viaje que hizo a Canadá, decía que los países del sur juzgarían a los países del norte, nos damos cuenta que estamos viviendo una verdadera cultura de muerte, donde existe una guerra entre poderosos y débiles. Este mismo aspecto, recientemente el Papa Francisco, en la exhortación Evangelium Gaudium, nos decía que el sistema social y económico es injusto en su raíz, que tenemos que decir no a una economía de la exclusión y la inequidad, porque existen grandes masas. En la presentación hemos visto en un momento, decíamos, la mayor parte de la humanidad que se ven excluidas e marginadas, y hace una atención concreta y explícita a los más desprotegidos, a los más débiles, a los niños por nacer, donde dice que hoy se les quiere negar su dignidad. Y por esa razón, el movimiento cultural cristiano ya en el año 82 sacó un manifiesto que decía: rechazamos el aborto porque somos de izquierda. Y nos poníamos al frente diciendo que era una inmoralidad el asesinato por aborto de niños en el vientre de la madre. Pues bien, desde entonces, desde el año 81, que es cuando se materializa la formación del movimiento cultural cristiano, el movimiento se ha preocupado, y esa es nuestra razón de ser, de denunciar las causas que están generando las grandes diferencias entre el norte y el sur. Por eso lanzamos nuestra campaña por la justicia en las relaciones norte-sur. Denunciamos las causas que están generando hambre, que están generando esclavitud, que están generando paro, que están generando atentados contra la dignidad de la persona humana, y realizamos actos en todo el país, en toda España, en toda Iberoamérica, denunciando las injusticias. El movimiento, igual que ha identificado la doctrina social de la Iglesia, dice que hay que hacer frente a las causas que están generando esos grandes problemas. Ya Juan Pablo II en el año 81 decía que hacían falta nuevos movimientos de solidaridad. Pues bien, el movimiento cultural cristiano dio un paso al frente
y comenzó a denunciar las causas que estaban provocando toda la injusticia de la que vengo hablando en estos pocos minutos de los que disponemos. Nuestro objetivo, como decía, era generar una conciencia crítica en la sociedad, una cultura solidaria que haga conocer el norte opulento y rico, en el que comemos todos los días, en el que tenemos de sobra, en el que tiramos lo que a otros le haría falta para vivir. Pensamos que es muy importante difundir esa cultura solidaria y por eso nuestros actos en la calle, manifestaciones, jornadas, etc. En el año 1980 lanzamos la revista, en el año 1988 lanzamos la revista Autoficción con el objetivo de generar una conciencia crítica en la sociedad, dar a conocer los problemas de nuestros hermanos en el sur empobrecido. Es verdad que hay que trabajar en los países del sur, pero en el norte es imprescindible dar a conocer los problemas de nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque vamos a tener un sistema con los medios de comunicación a su lado que se van a encargar de ocultar la realidad de la mayor parte de la humanidad. Por eso Autoficción surgió como una revista libre puesta al servicio de los pobres de la tierra. Años más tarde pusimos en marcha las Casas de Cultura y de Solidaridad, una red de casas por toda España donde fuese referencia la lucha por los pobres de la tierra. En estas Casas de Cultura y Solidaridad hemos celebrado miles de actos, de centros culturales, de charlas coloquios, de proyecciones de vídeos, donde damos a conocer los problemas de nuestros hermanos y denunciamos las causas que lo están generando. Más tarde ponemos en marcha unas ediciones que se preocupan de sacar publicaciones, libros y vídeos a precios que permitan que la cultura no esté limitada a los poderosos, a los benefactores. Libros elaborados con un coste un 300 o un 400% por debajo de los precios de mercado. Libros y vídeos, que se van a encargar de denunciar la situación de injusticia, de robo estructural que hay del norte sobre los países empobrecidos y que están generando las situaciones de miseria que venimos describiendo. Y más recientemente inauguramos la Casa Emaús en Torremocha, donde la convertimos en un centro de formación para la promoción de una cultura militante, abierta a grupos de iglesias, asociaciones y otros colectivos, con el fin último de crear una conciencia solidaria que desenmascare toda la estructura que hay organizada para pisotear a nuestros hermanos en los países empobrecidos. Y centrándome más concretamente en la campaña denunciando la tortura infantil, a partir del asesinato de Iván Masip en el año 95, el movimiento cultural cristiano decide asumir no solamente la denuncia de la situación de paro que hay a nivel global, sino que desenmascara la situación en la que están viviendo millones de niños en todo el mundo, más de 400 millones de niños en todo el mundo. En ese sentido, lanzamos la página solidaridad.net, la entrada centrada explícitamente en esclavitud infantil, donde sacamos a la luz realidades de niños esclavos a nivel global, donde denunciamos a las empresas, las instituciones, los organismos internacionales que están implicados en ese drama. Lanzamos la página específica sobre Iván Masip, donde damos a conocer su vida y las realizaciones que él fue capaz de vivir. Y realizamos centenares, miles de actos en la calle denunciando la esclavitud infantil, denunciando a los organismos internacionales, a los partidos políticos, a los sindicatos que en el norte están silenciando la situación del empobrecido del sur. Desarrollamos actos en multitud de ciudades, jornadas, campamentos, jornadas de 24 horas, concentraciones, tanto en España como en Iberoamérica, donde se da a conocer ese drama, donde se pretende la toma de una conciencia crítica para implicar a la población en esa acción transformadora de la realidad. Un aspecto muy importante para nosotros es que los jóvenes tengan espacio para poder exponer esa realidad. Por eso hemos trabajado mucho en centros escolares, en centros de secundaria, en la universidad, realizando jornadas y dando a conocer el drama de la esclavitud infantil que sufren los niños. Hemos trabajado con los jóvenes, hemos realizado con ellos actos en la calle, denunciando este drama
Se han realizado actos de diferente índole que no voy a parar ya de escribir más. Pero un aspecto también muy importante es que los jóvenes y los adolescentes tengan esos espacios para vivir la cultura de la solidaridad. Pues hemos creado diferentes realidades, como es Camino Juvenil Solidario, donde los jóvenes conocen realidades y se implican, tienen experiencias vitales de lucha por la justicia desde la solidaridad. Hemos pintado nuestras calles con pancartas anunciando la vida, dando a conocer la vida de Palmasí, denunciando el drama de los niños esclavos. Se han planteado jornadas de lucha. Ahora en 2014 Camino Juvenil se ha embarcado en la marcha por la solidaridad, donde se van a recorrer diferentes zonas de España denunciando este drama y dando a conocer experiencias de lucha solidaria. Y todo nuestro trabajo, a partir de las mociones que hemos presentado en organizaciones públicas, en ayuntamientos, en diferentes colectivos, ha dado como fruto que ya se reconozca, que se hable de los niños esclavos y que muchos municipios comiencen a dedicar plazas y calles a la figura de Iván Masí como una figura de lucha por la solidaridad. Nuestra acción igualmente comienzan a tener ya, aunque es verdad que de forma muy limitada, puesto que los medios de comunicación siguen al servicio del poder, pero es verdad que se comienza a cambiar el lenguaje, se comienzan a ver signos donde el lenguaje se comienza a cambiar, como digo, se deja de hablar de trabajo infantil, se habla de trabajo infantil y comienzan incluso medios controlados por otros grupos a plantearse el drama de la esclavitud infantil. Y para finalizar, quisiera comentar que el movimiento cultural cristiano siempre se va a encontrar al lado de los empobrecidos. Su trabajo de denuncia, de generación de una cultura solidaria, se va a posicionar siempre al lado de los débiles para que ellos sean protagonistas de su vida. Nuestro objetivo es crear en el norte una cultura que permita que los pobres cada día puedan vivir de una manera distinta, sean protagonistas de su vida, puedan alcanzar unas mejores condiciones de vida y sean realmente ellos los que decidan por dónde debe caminar el rumbo de su vida. Muchas gracias.